¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Seguimos platicando con los distintos y las distintas aspirantes a un puesto en el en el nuevo Poder Judicial en sus diferentes facetas. Ya hemos hablado con integrantes y por supuesto de aquellos que van a estar en la boleta para la Suprema Corte de Justicia, magistrados, y vamos ahora también con los jueces. Y tengo el placer de saludar, por supuesto, a la licenciada Amarande Riojas Orozco. Ella es candidata a jueza de distrito en materia penal por el Distrito Electoral número 6. Amarande, un verdadero placer recibirte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Jesús, ¿cómo están todos? Disculpen un poco mi voz, pero como he estado últimamente en la calle platicando horas y horas, muy feliz, la verdad, pues a veces como que se acaba la voz, entonces también ahí como que tuve un resfriado, entonces como que se me fue un poco la voz. Está un poco más ronca de lo normal, ¿eh? Tampoco crean que es así, tan ronca mi voz. Pero Oye, ¿cómo han estado? ¿Cómo estás tú? bien, contento de poder platicar contigo, querida. En otra circunstancia diferente a lo que lo hemos hecho, en otras Claro, ocasiones tú claro, has denunciado, has tenido el valor de alzar la voz sí, en claro, contra así es, precisamente de personajes corruptos, de personajes quienes amparan en el así es. poder para imponer su voluntad, para abusar de diferentes maneras en contra Sí. de mujeres, en contra de personas a su alrededor. Caso de violaciones, caso de agresiones sexuales, el caso de los Sí es, Lozano, el caso de los Gómez Montt. Y en esta sí es. oportunidad tenemos la opción de platicar contigo, querida Marande, y doy este contexto, amigos y amigas de la audiencia, para que sepamos que Amarande ha sido víctima de de muchas cuestiones que se han presentado desde el Poder Judicial. Y el hecho de que ahora se Así lance es. para jueza, pues nos muestra por lo menos que Amarande, y esa es la primera pregunta, que puede parecer una obviedad, pero se lo estoy haciendo a todos por igual y a todas por igual, y es ¿por qué? ¿Por qué este deseo de ser jueza, en tu caso concreto, aquí, precisamente en este distrito en materia penal, por el distrito electoral número 6? ¿Cuál es? ¿Por qué ese deseo? Pues la realidad es que desde que era niña, mucho antes de que tuviera ese evento desafortunado en mi vida que me marcó, siempre soñé con servir a mi país, ¿no? Pero era como una ilusión que tenía desde que era chiquita, porque veía a mi abuela y vi a mi papá, ¿no? Desenvolverse en partidos políticos que, bueno, ya no existen en este momento, pero que pues ellos me enseñaron, pues justamente como el valor del servicio público. Sobre todo mi abuela fue una mujer que luchó muchísimo en la unidad de Lomas de Sotelo, en Miguel Hidalgo. Ella fue una de las fundadoras de esa unidad y siempre trabajó de forma incansable por servir. Entonces, desde que era pequeña vi ese ejemplo en mi casa y me emocioné, me encantó y me di cuenta de que me encantaba también en la escuela, pues defender a mis compañeros y como ser la que siempre ponía ahí la voz, ¿no? De siempre defendía las causas perdidas, me decía una maestra en la secundaria, ¿no? Y cuando sucede todo esto, después de que yo estudio derecho, yo siempre quise ser abogada penalista, pero cuando sucede todo esto, y soy víctima de violencia, me doy cuenta de otro lado que no había visto, ¿no? Como estudiante de derecho, y era el lado de las injusticias en carne propia, de vivir lo que era un sistema corrupto, un sistema podrido, un sistema donde las mujeres no teníamos voz, y eso me hace entender con el tiempo que mi causa era ayudar justamente a las mujeres, que mi causa era justamente a defender a la gente inocente, de luchar, ¿no? Y de alzar la voz contra los que nadie quiere tocar, contra los que nadie quiere hablar, ¿no? Y son con los privilegiados corruptos, ¿no? Porque hay privilegiados que pues, no son corruptos, que son gente de bien, pero sí hay personas, ¿no? En específico, que justo hacen que haya una red de tráfico de influencias, de corrupción, de privilegios, desde el Ministerio Público, pero desafortunadamente también en el Poder Judicial. Y una de las cosas que más me dolieron en el momento después de haber denunciado y de haber sido víctima de violencia fue que fui testigo de otro tipo de violencia, la violencia institucional, la violencia de los jueces. Uno creería que cuando ya pasa con una autoridad judicial, pues ya te van a resolver conforme a derecho, te van a escuchar, ¿no? Pero esto no pasa así muchas veces porque te das cuenta
de que ya son amigos, inclusive de tus agresores jueces, ¿no? O que ya son compadres o se vieron en una comida o en redes sociales, empiezas a investigar como los nexos que tienen o por qué a ellos les hablan por su nombre y a ti te dicen la supuesta víctima. Y entonces me di cuenta que México estaba sufriendo profundamente esto, porque aparte por esta situación empiezan a llegar muchísimos casos más de violencia, ¿no? Y de injusticias, tanto a hombres como a mujeres, a mi conocimiento, y empiezo a enfrentar distintos criterios judiciales que de verdad me asustaban, porque yo decía, ¿cómo puede ser que solo, aparte de que yo estoy llegando con argumentos que tienen que ver con la protección de derechos humanos, perspectiva de género, el reconocimiento de tratados internacionales, ¿no? Que deberían de ser parte de las resoluciones de los jueces, te enfrentes a juzgadores misóginos, corruptos, que no conocen a la gente, que no les interesa, que eres un número más al final del día, y que si conocen a la contraparte o ya tienen ahí pues sí, suena horrible, pero tienen ahí un negocio o algo, por más que sean personas preparadas y brillantes, pues les gana más esta parte de la falta de ética, de la falta de valores y terminan corrompiéndose. Entonces fue donde me di cuenta que como abogada penalista, sí, había llegado a un tope. ¿Por qué? Porque sí, podía denunciar a más de 40 autoridades con pruebas y todo, pero luego me topaba con jueces, sobre todo locales, ¿no? En materia penal, que es donde generalmente los he visto, y tenían criterios que decía, es que no puede ser posible que una autoridad no tome en consideración las leyes, la constitución, los tratados internacionales, y no solo eso, sino que le presentabas a los jueces eh, datos de pruebas suficientes como para que aparte, de acuerdo al artículo 222, denunciaran, ¿no? Ellos también, porque en el ejercicio de sus funciones vieron que probablemente existía la comisión de otros delitos por parte de las autoridades como corrupción, etcétera, no lo hacían, que eso te lo dejaban, inclusive un juez me llegó a decir, en sus manos, abogada, es su culpa, usted tiene que denunciar, yo nada más vengo aquí a resolver, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no ser más humano? Y ahí es cuando decidí, por toda la reforma, que yo quería poner un granito de arena, que sí, con el conocimiento que tenía, con el criterio que tenía, con la educación que he tenido y siguiéndome capacitando, obviamente, porque un abogado no deja de estudiar, no deja de prepararse, poder servirle a la gente, poder ayudar a tener un sistema de justicia honrado, leal con la gente, realmente, porque ellos son los que hoy en día van a decidir quiénes van a ser sus jueces y sobre todo transparente, sin que te gane, ¿no? El poder, la corrupción. Entonces es por eso que yo decido, después de todo este trayecto, después de todas estas heridas, pero también después de toda la fortaleza que me dieron muchas personas, muchas mujeres, periodistas valientes como tú, como Manuel, que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Sí, alza la voz, está perfecto, ¿no? Y no me hicieron menos por ser una víctima, al contrario, me dieron fuerzas para ahora poder ser candidata jueza penal. Ahorita tocabas desde abajo, como bien dices, conozco desde las entrañas este tipo de problemáticas. ¿Por qué se pudrió tanto? O sea, ¿por qué llegamos a este punto en el cual se requiere, pues literal, renovar a todo el poder judicial de la federación, así como también, por supuesto, a nivel estatal, a nivel local? ¿Por qué se pudrió tanto, que Amarante? Tú estuviste en los juzgados, como dices, abogada, voy y vengo, vas viendo un deterioro. ¿Desde cuándo se viene arrastrando esto? Bueno, yo creo que esto ya tiene muchísimos años. Yo creo que el hecho de que faltara ese contacto por parte de los juzgadores con los ciudadanos, con la gente, es lo que no ha permitido que haya una empatía real, ¿no? No dudo, de verdad, porque también conozco grandes juzgadores, ¿no? Y también conozco abogados que están en el Poder Judicial y que trabajan de forma incansable, pero que desafortunadamente muchas veces ni siquiera llegaban al puesto que tenían que llegar, ¿no? Aunque tuvieran el examen, porque ya lo ocupaban otras personas por dedazo, por amistad, pues sí, por el tema del derecho selectivo, ¿no? Que los privilegiados son los que tenían realmente el acceso a esas sillas. Por otro lado, ¿no? Creo que la falta de, pues sí, de empatía con la gente, del entender
tú estás ahí para servir, no para que te sirvan, no para creerte que eres el intocable juez o el perfecto juez, sino que tú eres el servidor público, que tú tienes que ser honorable, que tú tienes que ser leal, que tú tienes que ser justo, fue lo que hizo que poco a poco la gente, al darse cuenta que era tratada como un número, como una, pues sí, como cualquier cosa, no como un ser humano, no como una persona con un nombre y apellido, fue perdiendo la credibilidad en estos jueces, ¿no? Y que desafortunadamente vivimos muchos tiempos donde, digo mucho tiempo, donde de verdad había un absoluto descontrol en el tema de, pues sí, el dedazo, como dicen, los privilegios, ¿no? Poner ahí al amigo, ¿no? Y sí, había personas muy preparadas también y conocí muchas historias también de trabajadores del Poder Judicial que terminaban sus cursos de secretarios de acuerdo, pasaban los exámenes y ya no había plazas, porque aparte las plazas no eran pues vitalicias de alguna forma, sí tenían una durabilidad, había exámenes que se hacían 2 veces, ¿no? Pero después del segundo examen, pues ya tú ya eras juez ahí, pues quédate todo el tiempo. Y creo que un servidor público no puede estar de forma perpetua. No es así. El servicio es, yo creo que es por un tiempo, porque también somos humanos, también tenemos vida, ¿no? Pero el que quiere servir en ese momento tiene una investidura que se tiene que poner y tiene que actuar con responsabilidad con la gente. Sobre todo entender que el que sirve es el funcionario público, es el servidor público. Por eso servir públicamente. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te va a parecer muy obvia, pero que las personas nos la han pedido, sobre todo que la hagamos, y es, ¿qué hace un juez de distrito? ¿Qué hace una jueza de distrito? ¿Qué hace ¿Ok? Amarán convirtiéndose en jueza? ¿Cuáles son sus obligaciones? Ok, lo voy a decir como de forma, voy a abarcar 4 puntos muy grandes para que la gente lo entienda. Un juez de distrito en materia penal es un juez federal. Este juez conoce de juicios de amparo, en específico yo en materia penal, ¿no? Resuelve qué tipos de recursos, amparos indirectos o indirectos con suspensión, generalmente contra actos que afectan la libertad personal o los derechos fundamentales. Por otro lado, emite resoluciones sobre la constitucionalidad de las normas. Por ejemplo, valora si actos de autoridades como el Ministerio Público, jueces de control o de enjuiciamiento violan algún derecho fundamental o el debido proceso o la presunción de inocencia o la defensa adecuada. También conoce o niega suspensiones. Puede conocer una suspensión provisional o definitiva justamente para frenar actos como cuáles, órdenes de aprehensión, ¿no? Que vayan por ti. Vinculación a proceso, es decir, que te encuentren, que existe una probabilidad de que cometiste un delito y de que efectivamente pudiste haber hecho tú. Ese control, pues es un poco menor al que se da después. Prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? La prisión preventiva o se te tiene que cambiar esa medida cautelar. Revisa actos de otras autoridades, ¿no? Los jueces de distrito, por ejemplo, revisan actos de fiscales, de jueces locales, ¿no? Y pueden declarar la invalidez de ese acto por algún tipo de ilegalidad, ¿no? Para, a lo mejor en términos más generales, para que la gente pueda entender, ¿no? El, el, lo más importante de un juez de distrito es que él va a ser el que conozca del amparo indirecto. ¿Qué es un amparo indirecto? Es aquel recurso por el cual se reclama un acto o una omisión de la autoridad, ¿no? Así como la expedición de una ley o la aplicación de una norma, ¿no? Y es que cuando se viola un derecho humano reconocido por la Constitución o por un tratado internacional, perdón, es que te digo que ando, Simón, eh, justamente el juicio de amparo ayuda, ¿no? El juicio de amparo indirecto es aquel que va a resolver sobre ello. Se dice que el recurso de amparo, ¿no? Deviene, el recurso de amparo indirecto, perdón, deviene de dos razones, ¿no? Una, porque se supone que buscaba, era un recurso orientado a proteger lo que antes se conocía como garantías individuales o derechos fundamentales, y porque debía de corresponder
a los jueces y a los jueces más cercanos al lugar donde habitaran. Y la segunda razón era porque eh, se supone que antes de que el juicio pueda llegar a las últimas instancias de la estructura judicial, es necesario que primero un juez federal conozca de un asunto. Eh, Perdón, voy a tomar un poco de agua, ¿eh? Adelante, adelante, adelante. Es decir, fuera de juicio, porque si no es amparo directo, fuera de juicio los actos de autoridad que vulneren en términos generales, para que la gente no se confunda, derechos fundamentales. Eh, Disculpa si fue un poco técnica, si no a lo mejor puedo usar otras palabras para que la gente me trate como de entender, pero creo que sí, ¿no? ¿Se entendió bien? Sí, sí, En sí. pocas palabras, pues actos fuera de juicio, ¿no? Y que sean actos que violen derechos fundamentales, ¿no? Una orden de aprehensión, una orden de cateo. A lo mejor con un ejemplo puede ser muchísimo más sencillo para la gente como entender esto. Un ejemplo, por ejemplo, ay, perdón, un ejemplo, por ejemplo, es un amparo indirecto se puede imponer contra una orden de cateo o una detención ilegal. Por ejemplo, me detuvieron ilegalmente, eso vulnera mis derechos fundamentales. Entonces, por tanto, tengo que presentar un recurso de amparo indirecto y quien conoce es un juez de distrito en materia penal. Por lo tanto, si yo llegara a ser juez, eso sería lo que yo tendría que conocer. O, por ejemplo, ah, necesito que se me proteja uno de mis derechos fundamentales a la salud porque no estoy teniendo acceso, ¿no? a pues no sé, bueno, no, a medicinas no, porque eso sería más un tema de un juez de distrito en materia administrativa, pero sí es que no se viole ningún derecho humano fundamental en un proceso judicial, que haya un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades, ¿no? Creo que estos podrían ser como los ejemplos como más hegemónicos, también contra actos de incomunicación o tortura. Oye, eh, tengo conocimiento que están torturando a una persona, que una persona fue torturada por una autoridad. Bueno, eso lo conoce un juez de distrito, ¿no? Si una persona es detenida y es incomunicada ilegalmente, oye, eso también es un amparo indirecto y lo conoce un juez de distrito. Y pues esos amparos indirectos son los que llegan a un juez de distrito en primer momento, porque la segunda instancia es un colegiado, ¿no? Entonces, pero bueno, para no confundir a la gente, más o menos esas son las cosas. Fuera de juicio se protegen los derechos fundamentales mediante los amparos indirectos. Ya, Marande, Obviamente en materia penal. cuál es el número? ¿Cuál es tu número? El número 11. Soy la 11. Así como 11 pide un deseo, bueno, yo soy la número 11. Pero ¿cuál es la boleta? ¿Es la de color? ¿Tú lo recuerdas? Amarillo. 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 Y estamos hablando entonces de aquí de la Ciudad de México. Así es, de la Ciudad de México me tocó el distrito electoral 6, porque se dividió por indicaciones, por el reglamento del INE, que se sortearan a los candidatos a jueces de distrito en materia penal en los 11 distritos, ¿no? Y justamente a mí me tocó el 6 que corresponde a un cacho de Gustavo Amadero, y a Azcapotzalco completa la alcaldía, justamente. Perfecto. Mi querida Maranda, yo de verdad te quiero agradecer estos minutos de que nos permitas platicar contigo, conocerte mucho más la gente que está, pues está interesadísima, por supuesto, en este tema de conocerlos, de saber quiénes son, de saber quiénes son los que, por los que van a votar, en qué posiciones van a estar, y esto sin duda alguna que ya nos ayuda muchísimo. Yo te agradezco muchísimo esta oportunidad y estamos en contacto. Muchísimas gracias y ante todo a la gente, pues muchísimas gracias por escucharme. Y solo quiero hacer un compromiso también frente a ti y frente a toda la gente que nos está viendo. Y es que si deciden votar por mí, de verdad voy a ser una persona inquebrantable y voy a perseguir con todas mis fuerzas, combatir en la medida de mis posibilidades y en el ejercicio de mis funciones, la corrupción, el tráfico de influencias y el derecho selectivo, los privilegios en sí, porque es completamente aberrante que un juez
se preste para este tipo de cosas cuando son las personas que deberían de protegernos en primer momento. Es todo lo que quiero decir y pues muchísimas gracias. Recuerden, 1111 pide un deseo, que se acabe la corrupción. No, eso nada más es así como para que se acuerden, pero boleta amarilla 11 y soy la del nombre raro, Neshuareli Amarande Riojas Orozco para servirles. Amarande para todos.